El mundo perdido, por Arthur Conan Doyle. Narrado por El hombre en el alféizar. Primera sección. Capítulos 1 a 4. Capítulo 1. Los heroísmos nos rodean por todas partes. Su padre, el señor Hungerton, era verdaderamente la persona menos dotada de tacto que pudiese hallarse en el mundo. Una especie de cacatúa pomposa y desaliñada, de excelente carácter pero absolutamente encerrado en su propio y estúpido yo. Si algo podía haberme alejado de Gladys, era el imaginar un suegro como aquel. Esté convencido de que creía, de todo corazón, que mis 3 visitas semanales a los Nogales se debían al placer que yo hallaba en su compañía, y muy especialmente al deseo de escuchar sus opiniones sobre el bimetallismo, materia en la que iba camino de convertirse en una autoridad. Durante 1 hora o más, tuve que oír aquella noche su monótono parloteo acerca de cómo la moneda sin respaldo disipa la seguridad del ahorro, sobre el valor simbólico de la plata, la devaluación de la rupia y los verdaderos patrones de cambio. Supóngase, exclamaba con enfermiza exaltación, que se reclamasen en forma simultánea todas las deudas del mundo y se insistiese en su pago inmediato. ¿Qué ocurriría entonces, dadas las actuales circunstancias? Le contesté que eso me convertiría, evidentemente, en un hombre arruinado, ante lo cual saltó de su silla reprochando mi habitual ligereza, que le impedía discutir en mi presencia cualquier tema razonable. Tras decir esto, salió disparado de la habitación para vestirse, porque iba a una reunión de masones. Por fin estaba a solas con Gladys, y había llegado la hora que decidiría mi suerte. Durante toda la velada, me había sentido como el soldado que espera la señal que le ha de lanzar a una empresa desesperada, alternándose en su ánimo la esperanza de la victoria y el temor al fracaso. Ella estaba sentada, y su perfil orgulloso y delicado se recortaba sobre el fondo rojo de la cortina que había detrás de ella. Qué bella era, y sin embargo, qué distante. Éramos amigos, muy buenos amigos, pero nunca había podido pasar con ella de una camaradería similar a la que podía unirme a cualquiera de mis colegas periodistas de la Gazette. Una camaradería perfectamente franca, afectuosa y asexual. Todos mis instintos rechazan a una mujer que se muestra demasiado franca y desenvuelta conmigo. Esto no es ningún cumplido para el hombre. Allí donde surgen los verdaderos sentimientos sexuales, la timidez y el recelo son sus compañeros, como herencia de aquellos viejos y crueles días en los que el amor y la violencia iban con frecuencia de la mano. La cabeza inclinada, los ojos bajos, la voz trémula, el estremecido retroceso ante la proximidad de los cuerpos. Estas, y no la mirada atrevida y la respuesta franca, son las auténticas señales de la pasión. Me había alcanzado la corta experiencia de mi vida para aprender todo eso, o lo había heredado de esa memoria de la raza humana que llamamos instinto. Gladys poseía todas las cualidades de la feminidad. Algunos la juzgaban fría y dura, pero semejante pensamiento era una traición. Esa piel delicadamente bronceada, casi oriental en su pigmentación, esos cabellos negros como ala de cuervo, los grandes ojos húmedos, los labios gruesos pero exquisitos, todos los estigmas de la pasión estaban presentes en ella. Pero yo era dolorosamente consciente de que hasta ahora no había descubierto el secreto que haría surgir esa pasión a la superficie. Sin embargo, fuera como fuese, estaba decidido a terminar con la duda y hacer que las cosas se aclarasen definitivamente aquella noche. Lo más que ella podía hacer era rechazarme, y era mejor ser rechazado como amante que aceptado como hermano. Hasta ahí me habían llevado mis pensamientos, y estaba ya a punto de romper aquel largo y molesto silencio, cuando 2 ojos negros se posaron en mí con expresión de censura, mientras la orgullosa cabeza se sacudía en un gesto de sonriente reproche. Tengo el presentimiento de que te vas a declarar, Ned. Preferiría que no lo hicieses, porque las cosas son mucho más agradables tal y como están. Acerqué un poco más mi silla. Pero, ¿cómo has sabido que iba a declararme? Le pregunté verdaderamente asombrado.
¿Acaso no lo saben siempre las mujeres? ¿Supones que hubo alguna vez en el mundo mujer a la que una declaración haya cogido de sorpresa? Oh, Ned, nuestra amistad era tan buena y tan placentera. Sería una lástima echarla a perder. ¿No comprendes cuán espléndido resulta que un joven y una muchacha sean capaces de hablar cara a cara, como nosotros lo hacíamos? No lo sé, Gladys. Verás, yo puedo hablar cara a cara con el jefe de estación. No puedo imaginar cómo se introdujo este funcionario en la conversación, pero el caso es que apareció haciéndonos reír a ambos. No, eso no me satisface lo más mínimo. Quiero rodearte con mis brazos, apoyar tu cabeza en mi pecho y... Oh, Gladys, quiero... Al ver que yo me proponía poner en práctica algunos de mis deseos, ella saltó de su silla. Lo has echado todo a perder, Ned. Todo es tan bello y natural hasta que estas cosas ocurren. ¡Qué pena! ¿Por qué no puedes dominarte? No he sido yo quien lo ha inventado, me defendí. Es la naturaleza, es el amor. Bien, quizás sería diferente si amásemos los dos, pero yo nunca he sentido amor. Pero tú tienes que sentirlo. Tú, con tu belleza, con tu alma. Oh, Gladys, tú has sido hecha para amar. Debes amar. Hay que esperar a que el amor llegue. ¿Y por qué no puedes amarme a mí, Gladys? ¿Es por mi aspecto o qué? Ella pareció ablandarse un poco. Extendió la mano, con qué gracia y condescendencia, y empujó mi cabeza hacia atrás. Luego contempló mi rostro levantado hacia ella y sonrió pensativamente. No, no es eso. Dijo al fin. Como no eres uno de esos muchachos engreídos por naturaleza, puedo decirte confiadamente que no es por eso. Es por algo más profundo. ¿Mi carácter? Asintió severamente. ¿Qué puedo hacer para enmendarme? Siéntate y discutámoslo. No, no haré nada si te sientas, de verdad. Me miró con recelo e incertidumbre, algo que me impresionó mucho más en su favor que su habitual y confiada franqueza. Qué bestial y primitivo parece todo esto cuando uno lo pone por escrito. Y quizá, después de todo, sea tan solo un sentimiento propio de mi naturaleza. De todos modos, ella volvió a sentarse. Y ahora, dime qué hay de malo en mí, Es que estoy enamorada de otro. dijo ella. Esta vez me tocó a mí saltar de la silla. No se trata de nadie en particular. Explicó riéndose ante la expresión de mi rostro. Solo es un ideal. Nunca he hallado la clase de hombre a que me refiero. Háblame de ese hombre. ¿Cómo es? ¿A quién se parece? Oh, podría parecerse mucho a ti. Bendita seas por decir eso. Bueno, ¿qué es lo que él hace y yo no pueda hacer? Di una sola palabra. ¿Que es abstemio, vegetariano, aeronauta, teósofo, superhombre? Y trataré de serlo ya también. Gladys, si solo me dieras alguna idea de lo que te agradaría que fuese... Ella rompió a reír ante la flexibilidad de mi carácter. Bien, ante todo no creo que mi hombre ideal hablase de este modo. Él sería más duro, más severo y no estaría dispuesto a adaptarse tan fácilmente a los caprichos de una muchacha tonta. Pero por encima de todo, tendría que ser un hombre capaz de hacer cosas, de actuar, de mirar a la muerte cara a cara sin temerla. Un hombre capaz de grandes hazañas y extraordinarias experiencias. No sería el hombre al que yo amaría, sino a las glorias por él ganadas, que se reflejarían en mí. Piensa en Richard Burton. Cuando leo el libro que su esposa escribió acerca de su vida, comprendo el amor que sentía por él. ¿Y el de Lady Stanley? ¿Has leído alguna vez ese maravilloso capítulo final del libro que escribió acerca de su marido? Esa es la clase de hombres que una mujer sería capaz de adorar con toda su alma, engrandeciéndose, en lugar de sentirse más pequeña a causa de su amor, porque todo el mundo la honraría como la inspiradora de nobles hazañas. Estaba tan bella, exaltada por el entusiasmo, que mis sentidos estuvieron a punto de quebrar el elevado nivel que hasta entonces había mantenido la conversación. Me reprimí con un gran esfuerzo y continué con mis argumentaciones. No todos podemos ser Stanleys o Bartons, dije. Además, tampoco se nos presentan tales oportunidades, por lo menos yo nunca las tuve. Si se me presentasen,
Trataría de aprovecharlas. Las ocasiones están a nuestro alrededor. Sin embargo, el rasgo característico de esa clase de hombre a que me refiero es que son ellos quienes forjan sus propias oportunidades. No es posible retenerlos. Nunca me encontré con uno de ellos, y sin embargo, me parece que los conozco perfectamente. Estamos rodeados de heroísmos que esperan que nosotros los concretemos. Son los hombres quienes deben hacerlo, y a las mujeres les está reservado darles su amor como recompensa. Fíjate en ese joven francés que ascendió en globo la semana pasada. Soplaba un viento fortísimo, pero, como estaba anunciada su partida, insistió en remontarse. El viento lo arrastró a 1500 millas de distancia en 24 horas y cayó en el centro de Rusia. Esta es la clase de hombre a que me refiero. Piensa en la mujer amada por él, en cómo la habrán envidiado las otras mujeres. Esto es lo que me gustaría, que me envidiasen por mi hombre. Yo habría hecho lo mismo para complacerte. Pero no deberías hacerlo simplemente para agradarme. Deberías hacerlo porque no puedes evitarlo, porque surge de un impulso interior, inherente a ti mismo, porque el hombre que llevas dentro clama por expresarse de una manera heroica. Por ejemplo, tú me describiste el mes pasado la explosión en la mina de carbón de Wigan. ¿Por qué no descendiste para ayudar a esa gente a pesar de la atmósfera deletérea? Lo hice. Nunca me lo dijiste. No valía la pena alardear de ello. No lo sabía. Ella me miró con mayor interés. Fue valeroso de tu parte. Tuve que hacerlo. Si uno quiere escribir un buen reportaje, tiene que estar donde las cosas suceden. ¡Qué móvil tan prosaico! Eso parece quitarle todo romanticismo. Sin embargo, cualquiera que fuese el motivo, me alegro de que bajases a la mina. Gladys me tendió la mano, pero con tanta gentileza y dignidad que no pude menos de inclinarme y besársela. Luego me dijo: Me atrevo a decir que no soy más que una mujer tonta con caprichos de muchacha. Pero es algo tan real para mí, algo que forma parte de mi ser de manera tan completa, que no tengo más remedio que seguir este impulso y obrar así. Si me caso, me casaré con un hombre famoso. ¿Por qué no?, exclamé. Son las mujeres como tú las que impulsan a los hombres. Dame una oportunidad y verás si la aprovecho. Además, como tú has dicho, son los hombres quienes deben crear sus propias oportunidades sin esperar a que les sean dadas. Fíjate en Clive, que no era más que un amanuense y conquistó la India. Por Dios, aún tengo algo que hacer en el mundo. Ella rió ante mi súbita efervescencia irlandesa. ¿Por qué no?, dijo. Posees todo lo que un hombre pueda desear: juventud, salud, vigor físico, instrucción, energía. Al principio sentí que hablases de ese modo, pero ahora me alegro mucho de que con ello hayan despertado en ti esos sentimientos. ¿Y si llego a...? Su mano se posó como tibio terciopelo sobre mis labios. Ni una palabra más, señor. Ya hace media hora que deberías haber llegado a la redacción para tus tareas de la noche, pero no tuve valor para recordártelo. Algún día, quizá, cuando hayas ganado tu lugar en el mundo, hablaremos de todo esto otra vez. Y así fue como aquella brumosa noche de noviembre me encontré persiguiendo el tranvía de Camberwell, con el corazón que parecía estallar en mi pecho y con la vehemente determinación de no dejar pasar ni un día más sin procurar alguna hazaña que fuese digna de mi dama. Pero nadie en este ancho mundo habría sido capaz de imaginar la envergadura increíble que iba a adquirir esta hazaña, ni los extraños pasos que habrían de llevarme a su concreción. Después de todo, el lector podría pensar que este capítulo inicial no tiene nada que ver con mi narración, pero esta no habría existido sin aquel, porque únicamente cuando el hombre se arroja al mundo pensando que el heroísmo lo rodea por todas partes, y con el deseo siempre vivo en su corazón de salir a conquistar el primero que pueda avizorar, es cuando rompe, como yo lo hice, con la vida acostumbrada y se aventura en el crepúsculo místico de la maravillosa tierra que encierra las grandes aventuras y las grandes recompensas.
Heme aquí, pues, en la redacción de la Daily Gazette, de cuyo personal era yo un insignificante número, con la firme determinación de hallar aquella misma noche, si era posible, una empresa digna de mi Gladys. ¿Era crueldad rigurosa de su parte? ¿Era egoísmo que ella me pidiese que arriesgara mi vida para su propia glorificación? Tales pensamientos pueden asaltar a un hombre de edad madura, pero nunca a un ardoroso joven de 23 años en la fiebre de su primer amor. Capítulo 2. Pruebe fortuna con el profesor Challenger. Siempre me inspiró simpatía McArdle, el viejo gruñón, pelirrojo y cargado de espaldas, director de la sección informativa. Y estaba casi seguro de que él también me estimaba. Claro está que Beaumont era el verdadero jefe, pero éste vivía en la atmósfera enrarecida de alguna cima olímpica, desde donde no podía distinguir ningún hecho de menor talla que una crisis internacional o un cisma en el Consejo de Ministros. A veces lo veíamos pasar majestuosamente solitario hacia el sanctum privado de su despacho, con sus ojos perdidos en el vacío y el pensamiento sobrevolando los Balcanes o el Golfo Pérsico. Estaba por encima y más allá de nosotros. Pero McArdle era su lugarteniente, y nosotros tratábamos directamente con él. El viejo me saludó con una inclinación de cabeza cuando entré en la habitación y se subió los espejuelos de sus gafas bien arriba de su calva frente. Bueno, señor Malone, según todo lo que he oído, parece que lo está haciendo usted muy bien, dijo con su afectuoso acento escocés. Le di las gracias. Lo de la mina de carbón estuvo excelente, y también lo del incendio en Southwark. Tiene usted estilo para la descripción realista. ¿Y para qué quería verme ahora? Para pedirle un favor. Esto pareció alarmarle, y apartó sus ojos de los míos. Vaya, vaya. ¿Y de qué se trata? ¿Cree usted, señor, que tendría alguna posibilidad de enviarme en alguna misión para el periódico? Pondría lo mejor de mí mismo para llevarla a cabo con éxito y traerle buenos artículos. ¿En qué clase de misión está pensando usted, señor Malone? Bueno, señor, cualquiera que contenga aventura y peligros. De verdad que pondría en ella lo mejor de mí mismo. Cuanto más difícil sea, mejor me sentiré en ella. Parece usted muy deseoso de perder su vida. De justificar mi vida, señor. Válgame Dios, señor Malone. Esto resulta muy enaltecedor, pero me temo que ya han pasado los tiempos de tales proezas. Los gastos que cuesta el aparato de una misión especial rara vez justifican los resultados. En todo caso, como es natural, esa clase de misiones se encargan a hombres experimentados con un renombre que garantiza la confianza del público. Esos grandes espacios en blanco que llenaban los mapas están siendo ocupados rápidamente y ya no queda lugar en ninguna parte para las aventuras románticas. Sin embargo, espere un poco, añadió, mientras una repentina sonrisa aparecía en su rostro. Eso que le decía de los espacios en blanco de los mapas me ha dado una idea. ¿Qué le parecería la idea de poner en descubierto a un farsante, una especie de moderno Munchausen, y ponerle en ridículo? Usted podría demostrar la clase de individuo que realmente es, un embustero. Hombre, esto estaría muy bien. ¿Y bien? ¿Le atrae la idea? Me atrae cualquier cosa y en cualquier lugar. Me da igual. McArdle se sumió por algunos minutos en sus meditaciones. Espero que pueda usted entablar un contacto amistoso, o por lo menos dialogar con ese individuo, dijo por fin. Posee usted, por lo que puedo apreciar, el don de entablar relaciones con la gente. Supongo que es cuestión de simpatía, de magnetismo animal, de vitalidad juvenil o de algo por el estilo. Yo mismo lo he sentido. Es usted muy amable, señor. Entonces, ¿por qué no prueba su suerte con el profesor Challenger, de Enmore Park? Debo reconocer que esto debió producirme un leve sobresalto, porque exclamé: ¿Challenger? ¿El profesor Challenger, el famoso zoólogo? ¿No fue ese el hombre que le rompió la crisma a Blundell, el cronista del Telegraph? El redactor jefe de noticias se sonrió ásperamente. ¿Qué? ¿Le afecta eso? ¿No me dijo que buscaba aventuras? En este oficio hay que hacer frente a todo, señor.
le contesté. Exacto. Y presumo que no siempre estará en tal ánimo violento. Pienso que Blandel se encontró con él en un mal momento o lo encaró de manera equivocada. Puede que usted tenga mejor suerte o que se maneje con él con mayor tacto. Estoy seguro de que este asunto se ajusta a sus recursos, está en su línea de trabajo, y a la Gazette le convendría explotarlo. La verdad es que no sé nada de ese hombre, dije. Solo recuerdo su nombre porque lo relaciono con la vista de la causa ante el Tribunal de Policía, donde constaba que había golpeado a Blandel. Tengo aquí algunas pocas notas que le servirán de guía, señor Malone. Tengo en observación al profesor desde hace tiempo. Sacó un papel del cajón de su mesa. Aquí hay un resumen de sus antecedentes. Voy a leérselo. Challenger, George Edward. Nació Largs, Nueva Brunswick, 1863. Estudios. Academia de Largs, Universidad de Edimburgo. Ayudante en el British Museum, 1892. Ayudante conservador del Departamento de Antropología Comparada, 1893. Dimitió el mismo año después de intercambiar una mordaz correspondencia. Premiado con la Medalla de Crayston por investigaciones zoológicas. Miembro extranjero correspondiente de... Bueno, aquí una verdadera ristra de nombres que ocupa cerca de 2 pulgadas en tipografía menuda. A Société Belge, American Academy of Sciences, La Plata, etcétera, etcétera. Expresidente de la Sociedad Paleontológica, Sección H, British Association, etcétera, etcétera. Publicaciones. Algunas observaciones sobre una serie de cráneos de calmucos, esbozos de la evolución vertebrada, y numerosos escritos, entre los cuales se incluye La falacia básica del weismannismo, que ocasionó una acalorada discusión en el Congreso Zoológico de Viena. Distracciones. Caminatas, alpinismo. Dirección, Enmore Park, Kensington, W. Aquí tiene, llévese esto. No tengo nada más para usted esta noche. Me metí la hoja de papel en el bolsillo. Un momento, señor, le dije, al ver que ya no tenía ante mí una faz rubicunda, sino una calva rosada. Todavía no tengo muy claro acerca de qué vamos a hablar en la entrevista con este caballero. ¿Qué es lo que ha hecho? La cara apareció otra vez. Hace 2 años fue a Sudamérica en una expedición solitaria. Regresó el año pasado. Indudablemente estuvo en Sudamérica, pero se negó a revelar el punto exacto. Comenzó a relatar sus aventuras de un modo vago, pero alguien comenzó a señalar contradicciones y entonces cerró la boca como una ostra. Algo extraordinario debió de ocurrirle, a menos que el hombre sea un campeón del embuste, lo cual sería la suposición más probable. Poseía algunas fotografías deterioradas que fueron juzgadas como fraudulentas. Se tornó tan susceptible que agrede a cuantos le dirigen preguntas y arroja a los periodistas por las escaleras. En mi opinión, se trata simplemente de un megalómano homicida con inclinación por la ciencia. Este es su hombre, señor Malone, y ahora lárguese y vea lo que pueda hacer con él. Ya es usted lo bastante grandecito como para cuidar de sí mismo. De todos modos, todos ustedes están asegurados por la ley de responsabilidades de los empresarios, como usted sabe. Otra vez la sonriente cara rojiza se convirtió en óvalo rosado de calva, ornada por una pelusa pelirroja. La entrevista había terminado. Fui caminando hasta el Savage Club, pero en lugar de entrar, me recosté en la barandilla de la Adelphi Terrace y contemplé durante un largo rato, pensativamente, la oscura y aceitosa superficie del río. Siempre pienso con más cordura y claridad al aire libre. Saqué la lista de las proezas del profesor Challenger y la releí a la luz de la bombilla eléctrica. Entonces tuve lo que solo puedo juzgar como una ráfaga de inspiración. Por todo lo que se me había dicho, estaba seguro de que en calidad de periodista jamás lograría ponerme en contacto con el pendenciero profesor. Pero esas recriminaciones, por 2 veces mencionadas en aquel esqueleto de biografía, solo podían significar que se trataba de un fanático de la ciencia. ¿No era aquella una brecha abierta a través de la cual podía hacerse accesible?
Lo probaría. Entré en el club. Acababan de dar las 11 y ya el gran salón estaba bastante lleno, aunque todavía no había llegado a su máxima concurrencia. Advertí que junto a la chimenea, sentado en un sillón, estaba un hombre alto, enjuto y anguloso. Se volvió al acercar yo mi silla donde él se hallaba. Entre todos los hombres que hubiera deseado encontrar, era precisamente aquel a quien habría elegido, Tarp Henry, del equipo de redacción de Nature. Un ser delgado, seco, correoso, pero lleno de bondad para cuantos le conocían. Entré de inmediato en materia. ¿Qué sabe usted del profesor Challenger? ¿Challenger? Frunció el ceño con un gesto de científica desaprobación. Challenger es ese hombre que vino de América del Sur contando algunas historias increíbles. ¿Qué historias? Oh, una serie de desatinos sobre que había descubierto unos animales estrafalarios. Creo que después se ha retractado, o en todo caso, ha suprimido todo comentario sobre ello. Concedió una entrevista a los de la agencia Reuters y se levantó tal clamor que el individuo comprendió que aquello no pasaba. Fue algo oprobioso. Hubo uno o dos que se inclinaron a creerle, pero él se encargó de disuadirlos enseguida. ¿De qué modo? Bien, con su insoportable rudeza y con su conducta abusiva. El pobre Wadley, por ejemplo, del Zoological Institute, Wadley le había enviado el siguiente mensaje. El presidente del Zoological Institute presenta sus respetos al profesor Challenger y recibiría como un favor personal que le hiciese el honor de asistir a la próxima sesión. La respuesta fue de las que no pueden imprimirse. ¿Qué me dice? Bueno, una versión expurgada de la contestación podría ser como sigue. El profesor Challenger presenta sus respetos al presidente del Zoological Institute y recibiría como un favor personal que se fuese al demonio. ¡Santo Dios! Sí, creo que eso fue lo que dijo el viejo Wadley. Recuerdo su lamentación durante la reunión que comenzaba: en 50 años que llevo de experiencia en el intercambio científico, el pobre viejo quedó destrozado. ¿Sabe algo más sobre Challenger? Bien, usted sabe que yo soy bacteriólogo. Vivo en un microscopio de 900 diámetros. Apenas puedo dar testimonio fehaciente de lo que veo con mis ojos desnudos. Soy un guardián de las fronteras del límite extremo de lo cognoscible, y me siento completamente fuera de lugar cuando salgo de mi laboratorio y me pongo en contacto con ustedes, seres de gran tamaño, rudos y pesados. Estoy demasiado apartado de las habladurías, pero con todo, he oído algo acerca de Challenger durante conversaciones científicas, porque este es uno de esos hombres a los que nadie puede ignorar. Es todo lo inteligente que se pueda ser. Una batería de energía y vitalidad a plena carga. Pero es también un pendenciero, un chiflado enfermizo y además sin escrúpulos. En ese asunto de Sudamérica, llegó hasta falsificar algunas fotografías. Dice usted que es un chiflado. ¿Cuál es su chifladura preferida? Tiene 1 millar, pero la más reciente es algo acerca de Weissman y la evolución. Creo que en Viena armó una trifulca terrible al respecto. ¿Podría explicarme de qué se trata? En este momento no, pero existe una traducción de las actas y la tenemos archivada en la oficina. Si no tiene inconveniente en venir. Es precisamente lo que me hace falta. Tengo que hacerle un reportaje a ese individuo y ando buscando algo que me guíe hasta él. Es verdaderamente formidable de su parte que me proporcione una pista. Voy con usted, si no es ya demasiado tarde. Media hora más tarde, me hallaba sentado en la redacción del periódico con un grueso volumen ante mí, abierto en el artículo Weissman vs. Darwin, que llevaba como subtítulo Vivas protestas en Viena, bulliciosas sesiones. Como mi educación científica había sido algo descuidada, no fui capaz de seguir la argumentación en su totalidad. Pero era evidente que el profesor inglés había tratado su tema de manera muy agresiva, fastidiando sobremanera a sus colegas continentales. Protestas, alboroto y llamamiento conjunto a la presidencia
Fueron 3 de las primeras frases entrecomilladas que cautivaron mi atención. Pero la mayor parte del texto era para mí como escritura china y carecía de significado preciso para mi inteligencia. ¿Podría pedirle que me tradujese esto al inglés? Rogué patéticamente a mi colaborador. Bueno, ya es una traducción al inglés. Entonces quizá sería mejor que probase suerte con el original. Sí, desde luego es demasiado profundo para un lego. Si pudiera hallar un solo párrafo, sencillo y sustancioso, que pudiese comunicar alguna clase de idea humana concreta, bastaría para mis propósitos. Ah, sí, esta puede servir. Casi me parece comprenderla, aunque de manera difusa. La voy a copiar. Este será mi enganche con el terrible profesor. ¿Puedo hacer algo más por usted? Pues sí, me propongo escribirle. Si pudiera redactar la carta aquí y usar su dirección, le daría un aire más convincente. Y ese fulano irrumpirá aquí para dar un escándalo y romper el mobiliario. No, ya leerá la carta. Le aseguro que no será irritante. Bien, aquí tiene mi sillón y mi mesa. Allí encontrará papel. Me gustaría censurar el contenido antes de que envíe la carta. Me llevó bastante trabajo redactarla, pero me envanezco de que una vez terminada no resultaba nada mal. Se la leí en voz alta al bacteriólogo censor, con cierto orgullo ante mi labor. Querido profesor Challenger, decía la carta, como humilde estudioso de la naturaleza, siempre he tenido el más profundo interés en sus especulaciones sobre las diferencias entre Darwin y Weismann. Recientemente, he tenido ocasión de refrescar mis conocimientos al releer Infernal embustero. murmuró Tarp Henry. Al releer su magistral alocución de Viena. Esta lúcida y admirable exposición parece constituir la última palabra en la materia. Hay un párrafo en la misma, no obstante, que dice: protesto enérgicamente contra la aseveración insoportable y completamente dogmática de que cada de aislado es un microcosmos que lleva en sí una arquitectura histórica elaborada lentamente a lo largo de la sucesión de las generaciones. ¿No desea usted, en vista de las investigaciones posteriores, modificar esta aserción? ¿No cree que está demasiado subrayada? Como tengo algunas opiniones muy firmes sobre el tema, me permito solicitar de usted el favor de una entrevista, porque tengo algunas sugerencias que proponerle que solo podría elaborar a través de una conversación personal. Si usted lo permite, tendré el honor de visitarle pasado mañana, miércoles, a las 11 de la mañana. Asegurándole mi más profundo respeto, quedo de usted, muy atentamente, Edward D. Malone. ¿Qué tal?, pregunté triunfalmente. Bien, si su conciencia lo soporta. Hasta ahora nunca me ha fallado. Pero, ¿qué se propone hacer? ¿Entrar? Una vez que me encuentre en su despacho, tal vez se presente alguna ocasión. Puedo hasta llegar a una confesión amplia. Si tiene alma de deportista, la cosa le hará cosquillas. ¿Cosquillas, dice usted? Algo más que cosquillas le hará a usted. Una cota de mallas o un equipo completo de futbolista americano es lo que va a necesitar. Bien, adiós. Si él se digna contestar, tendré la respuesta aquí el miércoles próximo por la mañana, y usted podrá pasar a buscarla. Es un carácter violento, peligroso y pendenciero, odiado por todos los que se tropiezan con él, blanco de los estudiantes hasta donde se atreven a tomarse libertades con él. Quizá sería mucho mejor para usted que no hubiese oído hablar jamás de ese fulano. Capítulo 3. Es un hombre totalmente insoportable. El temor o el deseo de mi amigo no estaban destinados a cumplirse. Cuando el miércoles fui a su despacho, había allí una carta con el matasellos de West Kensington en el sobre y mi nombre garrapateado sobre él, con una letra que se asemejaba a una cerca de alambre espinoso. El contenido era el siguiente: Elmore Park, W. Señor, he recibido puntualmente su carta, en la que pretende respaldar mis puntos de vista, aunque no sabía yo que necesiten del respaldo de usted ni de nadie. Se ha arriesgado usted a emplear la palabra especulación
refiriéndose a mis declaraciones sobre el tema del darwinismo, y me permito llamar su atención acerca de lo altamente ofensiva que resulta esa palabra aplicada a ese contexto. Sin embargo, deduzco del mismo que usted ha pecado más bien por ignorancia y falta de tacto que por malicia. De modo que paso por alto el asunto. Cita usted un párrafo aislado de mi disertación y parece tener alguna dificultad para comprenderlo. Hubiese creído que solo una inteligencia infrahumana podría ser incapaz de comprender ese punto. Pero si realmente necesita una explicación, consentiré en recibirlo a la hora que me señala, a pesar de todo lo desagradable que me resultan las visitas y los visitantes, de cualquier clase que sean. En cuanto a su sugerencia sobre la posibilidad de que modifique mi opinión, quiero que sepa usted que no tengo por costumbre hacerlo después de haber expresado de manera deliberada mis meditadas opiniones. Tenga la amabilidad de mostrar el sobre de esta carta a mi hombre de confianza, Austin, cuando llegue aquí, ya que éste se ve obligado a tomar toda clase de precauciones para protegerme de esa gentuza entrometida que se autotitulan periodistas. Atentamente, George Edward Challenger. Tal era la carta que leí en voz alta a Tarp Henry, que había llegado temprano para enterarse del resultado de mi aventura. Su único comentario fue: Creo que hay una nueva sustancia, cuticura o algo así, que es mejor que el árnica. Algunas personas tienen este peculiar sentido del humor. Eran casi las 10:30 cuando recibí el mensaje, pero un taxicab me llevó al lugar de mi cita con puntualidad. Se detuvo frente a una casa de imponente pórtico y ventanas veladas por pesadas cortinas que parecían corroborar que el formidable profesor era persona opulenta. Abrió la puerta un extraño individuo de edad incierta, moreno, extremadamente enjuto y vestido con una chaqueta oscura de piloto y polainas de cuero castaño. Más adelante supe que era el chofer, que ocupaba el puesto de mayordomo cuando éste quedaba vacante por las sucesivas huidas de sus servidores. Me miró de arriba abajo con inquisitivos ojos celestes. ¿Lo esperan? Preguntó. «Estoy citado». ¿Ha traído su carta? Exhibí el sobre. Está bien. Parecía hombre de pocas palabras. Cuando lo seguía por el pasillo me detuvo súbitamente una mujer pequeña que salió de una habitación que luego resultó ser el comedor. Era una dama despejada, vivaz, de ojos negros, que por su tipo parecía más bien francesa que inglesa. Un momento. Dijo. Puede esperar, Austin. Pase aquí dentro, señor. ¿Puedo preguntarle si se ha encontrado antes de ahora con mi esposo? No, señora. No he tenido ese honor. Pues entonces le pido disculpas por adelantado. Debo decirle que es una persona totalmente insoportable, absolutamente insoportable. Estando usted advertido, le será más fácil hacerse cargo. Es usted sumamente atenta, señora. Si observa usted que se siente inclinado a la violencia, salga enseguida del cuarto y no se detenga a discutir con él. Ya son varias las personas que han resultado lesionadas por intentarlo. Luego viene el escándalo público y repercute en mí y en todos nosotros. Presumo que usted quería verlo a propósito de Sudamérica. Yo no podía mentir a una dama. Dios mío, precisamente ese es el tema más peligroso. Usted no creerá una sola palabra de cuanto él diga. Y créame que no me extraña. Pero no se lo diga, porque eso le pone furioso. Finja que lo cree y así saldrá del paso sin problemas. Recuerde que él cree que eso es verdad. De esto puede estar seguro. No hubo nunca un hombre más honrado que él. No espere más porque eso podría hacerlo desconfiar. Si ve que se pone peligroso, realmente peligroso, toque el timbre y manténgale a distancia hasta que yo llegue. Yo suelo controlarlo hasta en sus peores momentos. Tras estas frases tan estimulantes, la dama me puso en manos del taciturno Austin, que durante nuestra breve entrevista había estado esperando como la estatua de bronce de la discreción, y fui conducido hasta el final del pasillo. Un golpecito en la puerta, un mugido de toro en el interior, y me vi cara a cara con el profesor. Estaba sentado en un sillón giratorio detrás de una ancha mesa cubierta de libros, mapas y diagramas. Cuando entré, hizo girar su asiento para quedar frente a mí. Su aspecto me dejó boquiabierto. Iba preparado para hallar algo extraño, pero no con una personalidad tan abrumadora como aquella. Lo que dejaba a uno sin aliento era su tamaño,
su tamaño y su imponente presencia. Su cabeza era enorme, la más grande que he visto sobre los hombros de ningún ser humano. Estoy seguro de que si me hubiese atrevido a probarme su sombrero de copa, se habría deslizado enteramente hasta descansar en mis propios hombros. Tenía una cara y una barba que yo podía asociar con un toro asirio, la primera de un rojo encarnado y la segunda tan negra que arriesgaba convertirse en azul, en forma de azada y cayendo deshilachada sobre su pecho. También su cabello era peculiar, pues tenía pegado sobre su frente maciza una especie de mechón ondulado y largo. Los ojos eran de un azul grisáceo bajo sus cejas tupidas y largas, y miraban en forma directa, rigurosa y dominadora. Unos hombros anchísimos y un pecho como un tonel eran las otras partes de su cuerpo que sobresalían de la mesa, además de unas manos enormes cubiertas de vello largo y negro. Todo esto y una voz retumbante, con ecos de bramido y rugido, constituyeron mis primeras impresiones acerca del renombrado profesor Challenger. Bien. Dijo clavándome la mirada con la mayor insolencia. ¿Y ahora qué? Yo debía mantener mi impostura al menos durante un breve espacio de tiempo más, pues de lo contrario, evidentemente allí habría terminado la entrevista. «Tuvo usted la gentileza, señor, de concederme una cita», dije humildemente, sacando el sobre de su carta. Buscó mi propia carta, que estaba sobre su escritorio, y la extendió ante sí. Oh, usted es el joven que no puede entender lo que está escrito en inglés sencillo, ¿no es cierto? Según creo, usted se digna conceder su aprobación a mis conclusiones. «Por completo, señor, por completo», afirmé con énfasis. Dios mío, eso refuerza mucho mi posición, ¿verdad? Su edad y su aspecto hacen su apoyo doblemente valioso. Bien, por lo menos es mejor que esa piara de cerdos de Viena, cuyo gregario gruñido, sin embargo, no resulta más ofensivo que el esfuerzo aislado del puerco británico. Me miró fijamente, como si yo fuese un ejemplar representativo de dicha bestia. «Por lo visto se han portado abominablemente», le dije. Le aseguro que me basto solo para entablar mis propias batallas, y que no tengo necesidad de su simpatía, para nada. Déjeme solo, señor, entre la espada y la pared. Bien, señor, abreviemos todo lo posible esta visita, que difícilmente podrá resultar agradable a usted y que es indescriptiblemente fastidiosa para mí. Si no entendí mal, usted tenía algunos comentarios que hacer a la proposición que yo adelantaba en mi tesis. Sus métodos dialécticos eran de una franqueza tan brutal que se hacía difícil eludirlos. Pero yo tenía que seguir el juego en espera de una mejor baza. Visto desde lejos, parecía algo sencillo. Oh, ¿será posible que mi imaginación irlandesa no pueda ayudarme ahora cuando la necesito con tanta urgencia? Me traspasó con sus ojos acerados y penetrantes. «Vamos, vamos», urgió con su voz retumbante. Yo, naturalmente, no soy más que un simple estudioso, dije con fatua sonrisa. Apenas algo más, quiero decir, que un investigador aplicado. Al mismo tiempo, me pareció que usted procedía algo severamente con Weissman en este asunto. ¿Acaso las pruebas generales aportadas desde aquella fecha no revelan una tendencia, eso es, una tendencia a reforzar su posición? ¿Qué pruebas? Hablaba con una calma amenazadora. Bueno, claro. Sé muy bien que no hay ninguna prueba que pueda llamarse definitiva. Aludía simplemente a las tendencias del pensamiento moderno y al punto de vista científico general, si me permite expresarlo de ese modo. Se echó hacia adelante con gran seriedad. Supongo que usted sabrá, dijo mientras contaba las preguntas con sus dedos, que el índice craneano es un factor constante. Naturalmente, dije yo. Y que la telefonía se halla un subíndice. Sin duda. Y que el plasma del germen es diferente del huevo partenogenético. Desde luego, exclamé deleitado ante mi propia audacia. ¿Pero qué prueba todo esto? Preguntó con voz suave y persuasiva. Ahí está, murmuré. ¿Qué prueba? ¿Quiere que se lo diga? Dijo con voz arrulladora. Se lo ruego. ¡Prueba!, rugió con súbita explosión de furia. «Que es usted el más redomado impostor de Londres, un villano y rastrero periodista que lleva dentro tan poca ciencia como decoro».
Se había puesto en pie de un salto, con sus ojos llenos de un loco furor. Incluso en aquel momento de tensión, tuve tiempo para asombrarme al descubrir que Challenger era un hombre más bien pequeño y que su cabeza no sobrepasaba mis hombros. O sea, que era un Hércules desmedrado, cuya tremenda vitalidad se había concentrado totalmente en anchura, fondo y cerebro. ¡Galimatías! Gritó echado hacia adelante, con los dedos apoyados en la mesa y el rostro proyectado hacia mí. Eso es lo que le he estado diciendo a usted, caballero. Un galimatías científico. ¿Creyó usted que podía competir en astucia conmigo? ¿Usted? ¿Con su cerebro del tamaño de una nuez? ¿Es que os creéis omnipotentes? ¿Condenados escritorzuelos? ¿Pensáis que vuestros elogios pueden encumbrar a un hombre y vuestras censuras destruirlo? De modo que todos nosotros debemos inclinarnos ante vosotros para intentar obtener una frase amable, ¿no es así? A este hay que ponerlo por las nubes, y a ese otro hay que echarlo abajo. Gusanos reptadores, os conozco bien. Os creéis tan influyentes que os habéis olvidado de cuando os cortaban las orejas. Habéis perdido el sentido de la proporción. Globos hinchados de gas. Yo os pondré en el lugar que os corresponde. Sí, señor, con GEC no habéis podido. Aún queda un hombre que puede dominaros. Os advertí las consecuencias, pero puesto que insistís en venir, vive Dios que será a vuestro propio riesgo. Pague la deuda, mi querido señor Malone. Exijo que pague la deuda. Se ha puesto usted a jugar un juego peligroso, y tengo la impresión de que ha perdido la partida. Escuche, señor, dije retrocediendo hasta la puerta y abriéndola. Usted puede ofenderme si lo desea, pero todo tiene un límite. No permitiré agresiones. No, ¿eh? Avanzó despacio, de una manera curiosamente amenazadora. Pero se detuvo de pronto y puso sus manazas en los bolsillos laterales de la corta chaqueta, bastante juvenil, que usaba. Ya he arrojado de esta casa a varios de ustedes. Usted será el cuarto o el quinto. Cada uno me costó por término medio 3 libras y 15 chelines. Caro, pero muy necesario. Y ahora, señor, ¿por qué no va a seguir el camino de sus cofrades? Yo creo que no tiene más remedio. Reanudó su avance furtivo y desagradable, apoyándose en la punta de los pies, como haría un profesor de baile. Yo podría haber escapado por la puerta del vestíbulo, pero habría sido demasiado ignominioso. Además, empezaba a brotar dentro de mí un pequeño ardor de ira justiciera. Hasta entonces era yo quien desafortunadamente carecía de razón, pero las amenazas de este hombre me estaban justificando. Le advierto que no me ponga las manos encima, señor. No se lo permitiré. Ah, con que no me lo permitirá, ¿eh? Se alzaron sus negros bigotazos y su mueca de burla puso al descubierto un reluciente colmillo blanco. «No haga el tonto, profesor», le grité. «¿Qué espera obtener? Peso 210 libras, soy tan duro como un clavo y juego de centro 3/4 en el London Irish. No soy hombre para...». En ese momento se arrojó sobre mí. Fue una suerte que yo hubiese abierto la puerta, porque si no, la hubiésemos perforado. Rodamos por el pasillo como una rueda catalina, hechos un ovillo. Debimos enredarnos, no sé cómo, en una silla que encontramos por el camino, y nos la llevamos arrastrando hasta la calle. Mi boca estaba llena de pelos de su barba, nuestros brazos estaban trabados entre sí, nuestros cuerpos anudados, y la condenada silla irradiaba sus patas por todas partes. Austin, siempre vigilante, había abierto de par en par la puerta del vestíbulo. Y allí fuimos a parar, dando un salto mortal de espaldas por la escalinata de entrada. He visto a los dos Macs intentar algo por el estilo en un espectáculo, pero según parece, hace falta cierta práctica para no hacerse daño. La silla se hizo astillas al pie de la escalera, y nosotros rodamos hasta la cuneta de la calle. El profesor se levantó de un salto, agitando los puños y resollando como un asmático. ¿Recibió lo suficiente?, jadeó. «Condenado fanfarrón», grité mientras volvía a ponerme en guardia. Allí mismo habríamos zanjado la cuestión, porque él estaba desbordante de ganas de pelear, pero por fortuna fui rescatado de tan abominable situación. Un policía estaba a nuestro lado, con su libreta de notas en la mano. ¿Qué significa todo esto?
Vergüenza debería darles. Dijo. Eran las observaciones más razonables que había escuchado desde que había llegado a Enmore Park. El policía insistió, volviéndose hacia mí. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Este hombre me ha atacado, contesté. ¿Ha atacado usted a este hombre? Preguntó el policía. El profesor respiró con fuerza y no dijo nada. Tampoco es la primera vez. Añadió severamente el policía, sacudiendo la cabeza. El mes pasado tuvo usted un problema por el estilo. Le ha puesto usted un ojo negro al joven. ¿Mantiene usted la acusación, señor? Me aplaqué. No, dije, no la mantengo. ¿Qué significa eso? Preguntó el policía. La culpa fue mía. Me metí en su casa. Me lo advirtió. El policía cerró de golpe su libro de notas y dijo. Es mejor que no vuelva a suceder una cosa así. Y ustedes circulen, vamos, circulen. Esto último iba dirigido al muchacho de la carnicería, a una joven y a uno o dos holgazanes que habían formado un corrillo a nuestro alrededor. Se alejó pisando fuerte, calle abajo, llevándose delante de él a aquel pequeño rebaño. El profesor me miró y en el fondo de sus ojos brillaba una chispa de humor. «Venga adentro», me dijo. «No he acabado con usted». Las palabras tenían un retintín siniestro, pero a pesar de ello le seguí al interior de la casa. El criado Austin, que parecía una estatua de madera, cerró la puerta detrás de nosotros. Capítulo 4. Es la cosa más grandiosa del mundo. Apenas cerrada la puerta de la calle, la señora Challenger salió del comedor como una flecha. La mujercita estaba de un humor terrible. Le cerró el paso a su marido como una gallina enfurecida que hiciera frente a un bulldog. Era evidente que me había visto salir, pero no había advertido mi retorno. ¡Eres una bestia, George! Gritó. Has lastimado a ese joven tan amable. Él señaló hacia atrás con su dedo pulgar. Ahí está, sano y salvo detrás de mí. Ella se quedó confusa, y no sin motivo. Perdone, no le había visto. Le aseguro, señora, que todo está bien. Ha dejado marcas en su cara, pobrecillo. Oh, George, qué bruto eres. Semana tras semana no hemos tenido más que escándalos. Todos te empiezan a aborrecer y se burlan de ti. Has acabado con mi paciencia. No soporto más. La ropa sucia, tronó él. No es ningún secreto, exclamó ella. Austin, retírese. No lo necesitamos aquí. ¿No sabes que todos hablan de ti? ¿Dónde está tu dignidad? Tú, que deberías estar como Regius Professor en una gran universidad, con 1000 alumnos reverenciándote. ¿Dónde está tu dignidad, George? ¿Y qué me dices de la tuya, querida? Estás acabando con mi paciencia. Un matón pendenciero y vulgar. Eso es lo que te has vuelto. Sé buena, Jessie. Un matón escandaloso y lleno de furia. Esto ya es demasiado. Al banquillo de penitencia, dijo él. Para mi asombro, le vi inclinarse, levantar en vilo a su esposa y sentarla en un alto pedestal de mármol negro que había en un ángulo del vestíbulo. Tendría al menos 7 pies de altura y era tan estrecho que solo con dificultad conseguía ella mantener el equilibrio. Me resultaba difícil imaginar un espectáculo más absurdo que el que ella presentaba, allí encaramada, con su rostro convulso de ira, los pies balanceándose en el aire y su cuerpo rígido por el temor de una caída. «Déjame bajar», gemía. «Di, por favor». «Déjame bajar». «Eres un bruto, George. Bájame enseguida». «Venga a mi despacho, señor Malone». «La verdad, señor», dije mirando a la dama. «Aquí está el señor Malone que aboga en tu defensa, Jessie. Di, por favor, y te bajo enseguida». «Oh, qué bestia eres. Por favor, por favor». La bajó al suelo como si hubiese sido un canario. Es preciso que te comportes bien, querida. El señor Malone es un periodista. Mañana lo publicará todo en su periodicucho y se venderá una docena extra de ejemplares entre nuestros vecinos. Curiosa historia en el mundo de la clase alta. Estabas bastante alta sobre ese pedestal, ¿no es cierto? Y luego un subtítulo. Ojeada un extraño matrimonio.
Este señor Malone es un devorador de carroña, que se alimenta de inmundicia, como todos los de su especie. Porcus ex grege diaboli, un cerdo de la piara del diablo. ¿Qué le sucede, Malone? Es usted realmente intolerable, le dije acaloradamente. El profesor soltó la risa en forma de mugido. Ya tenemos aquí una coalición, gritó con su voz atronadora, mirando a su mujer y luego a mí, mientras ahuecaba su enorme pecho. Pero de pronto alteró su tono diciendo: disculpe estas frívolas chanzas familiares, señor Malone. Le pedí que volviese con un propósito mucho más serio que el de mezclarlo en nuestras pequeñas bromas domésticas. Largo de aquí, mujercita, y no te enojes. Puso una manaza en cada uno de sus hombros. Todo lo que dices es la pura verdad. Si yo hiciese caso de tus consejos, sería un hombre mucho mejor de lo que soy. Pero ya no sería del todo George Edward Challenger. Hay muchísimos hombres mejores, querida, pero solo un jefe. De modo que debes sacar de mí lo mejor que puedas. Súbitamente le dio un sonoro beso que me desconcertó aún más que su anterior violencia. Y ahora, señor Malone, prosiguió con un gran acceso de dignidad, sígame, por favor. Volvimos a entrar en la habitación que habíamos dejado tan tumultuosamente 10 minutos antes. El profesor cerró cuidadosamente la puerta una vez adentro, me condujo hasta un sillón y puso una caja de cigarros bajo mi nariz. Auténtico San Juan Colorado, dijo. Las personas excitables como usted mejoran con los narcóticos. Cielos, no muerda la punta. Córtela con reverencia. Y ahora reclínese allí y escuche atentamente cuanto me dispongo a decirle. Si llega a ocurrírsele alguna observación, resérvela para una ocasión más oportuna. Ante todo, lo que se refiere a su retorno a mi casa después de su más que justificada expulsión, adelantó su barba y me miró fijamente, como desafiándome a que lo contradijese. Después, como decía, de su bien merecida expulsión. La razón ha sido su respuesta a ese policía entrometido, en la cual me pareció distinguir un tenue resplandor de buenos sentimientos por parte suya. Por lo menos una mayor proporción de la que estoy acostumbrado a asociar con los de su profesión. Al admitir que era usted quien tenía la culpa del incidente, demostró poseer cierta amplitud mental y una altura de miras que me predispusieron en su favor. La subespecie de la raza humana a la cual usted pertenece, por desgracia, siempre ha estado por debajo de mi horizonte mental. Sus palabras lo elevaron de pronto por encima de aquella e hicieron que me fijase en usted seriamente. Por esa razón le pedí que regresara conmigo, cuando me sentí dispuesto a conocerlo más a fondo. Tenga la amabilidad de depositar la ceniza en la bandejita japonesa que está sobre la mesa de bambú que tiene junto a su codo izquierdo. Todo esto fue dicho estentóreamente, como cuando un profesor se dirige en clase al conjunto de todos sus alumnos. Había empujado su sillón giratorio para quedar frente a mí, y allí sentado parecía inflarse como una enorme rana toro, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos medio ocultos bajo sus ceñudos párpados. De pronto se volvió de costado con su sillón giratorio, y todo lo que pude ver de él fueron sus cabellos enmarañados y una oreja roja y protuberante. Estaba escarbando entre un montón de papeles en desorden que tenía sobre su escritorio. Al fin se volvió hacia mí con algo que parecía un estropeadísimo cuaderno de dibujo entre sus manos. «Voy a hablarle a usted acerca de Sudamérica», dijo. «Sin comentarios, por favor. Para comenzar, quiero que sepa que nada de lo que voy a decirle ahora debe ser repetido en público, de cualquier clase que sea, hasta que tenga usted mi autorización expresa. De acuerdo a toda humana probabilidad, esa autorización no la tendrá jamás. ¿Está claro?» «Es muy duro eso», comenté. «Seguramente un relato juicioso». Volvió a colocar el libro de apuntes sobre la mesa. «Hemos terminado. Le deseo muy buenos días». «No», exclamé. «Me someto a todas las condiciones. Por lo que alcanzo a ver, no tengo ninguna opción». «Ni la más mínima», respondió. «Bueno, entonces acepto». «¿Palabra de honor?» «Palabra de honor». Me miró con expresión de duda en sus ojos insolentes. «Después de todo, ¿qué sé yo de su honor?» «Palabra, señor», exclamé agriamente.
Que se está tomando usted libertades muy grandes. Nadie me ha insultado así en toda mi vida. Mi explosión pareció interesarle, en lugar de fastidiarlo. Cabeza redonda, braquicéfalo, ojos grises, pelo negro, con sugerencias negroides. Un celta, ¿verdad? Soy irlandés, señor. ¿Irlandés? ¿Irlandés? Sí, señor. Naturalmente, eso lo explica todo. Veamos, me ha prometido usted que mis confidencias serán respetadas, ¿no es cierto? Le advierto que estas confidencias no serán completas ni mucho menos. Pero estoy dispuesta a darle unas pocas indicaciones que pueden ser de interés. En primer lugar, probablemente ya estará usted enterado de que hace 2 años hice un viaje a Sudamérica. Una expedición que llegará a ser clásica en la historia científica del mundo. El objeto de mi viaje era verificar algunas conclusiones obtenidas por Wallace y Dates, algo que solo era posible observando los hechos referidos en condiciones idénticas a las que ellos habían registrado. Si mi expedición no hubiese conseguido otros resultados, igualmente habría sido notable. Pero mientras estaba allí, presencié un curioso incidente que abrió ante mí líneas de investigación completamente inéditas. Sabrá usted, aunque probablemente no lo sepa, viviendo como vive en esta época educada a medias, que las comarcas que rodean el Amazonas están solo parcialmente exploradas, y que gran número de afluentes, muchos de los cuales ni figuran en los mapas, desembocan en el río principal. Me había propuesto visitar esa región poco conocida y apartada para examinar su fauna, que me proporcionó materiales para varios capítulos de esa grande y monumental obra sobre zoología que se convertirá en la justificación de mi vida. Regresaba ya, cumplida mi labor, cuando tuve ocasión de pasar una noche en una pequeña aldea india que se hallaba en el punto en que cierto afluente, cuyo nombre y posición me reservo, desemboca en el Amazonas. Los indígenas eran indios cucamas, raza afable pero degradada, cuya capacidad mental es apenas superior a la del londinense medio. Había yo efectuado algunas curaciones entre ellos, durante mi viaje río arriba, y los había impresionado considerablemente con mi personalidad. Por eso no me sorprendió que esperasen ansiosamente mi regreso. Por las señas que me hacían, supuse que alguien necesitaba con urgencia mis servicios médicos y seguí al jefe a una de sus chozas. Al entrar descubrí que el enfermo que deseaban que auxiliase acababa de expirar. Para mi sorpresa, no era un indio, sino un hombre blanco. En verdad, debo decir que era un hombre blanquísimo, porque tenía el pelo color de lino y algunas características de un albino. Vestía ropas harapientas, estaba muy demacrado y mostraba todas las señales de haber sufrido prolongadas penurias. Por lo que pude entender de los relatos de los indígenas, les era completamente desconocido y había llegado hasta su aldea a través de los bosques solo y en el último grado del agotamiento. La mochila del hombre estaba junto a su camastro y examiné su contenido. Su nombre estaba escrito en una tablilla que había dentro. Maple White, Lake Avenue, Detroit, Michigan. He aquí un nombre ante el cual siempre estaré dispuesto a quitarme el sombrero. Creo que no exagero si digo que su nombre figurará al mismo nivel que el mío cuando llegue el momento de repartir el crédito de este asunto. El contenido de la mochila mostraba de manera evidente que ese hombre había sido un artista y un poeta en busca de impresiones. Encontré algunos versos garrapateados. No me juzgo árbitro en estas materias, pero me parecieron bastante faltos de mérito. También hallé algunas pinturas más bien vulgares de paisajes ribereños, una caja de pinturas, otra de tizas de colores, algunos pinceles, ese hueso curvo que ahora descansa sobre mi tintero, un tomo del libro de Baxter, Polillas y mariposas, un revólver barato y unos pocos cartuchos. En cuanto a objetos de equipaje personal, o nunca los tuvo o los había perdido durante su viaje. Estos eran todos los bienes que había dejado aquel extraño bohemio americano. Iba ya a alejarme del muerto cuando observé que algo sobresalía de la parte delantera de su harapienta chaqueta. Era este álbum de dibujos, que ya entonces estaba tan deteriorado como lo ve usted ahora. Porque de veras puedo asegurarle que jamás una primera edición de las obras de Shakespeare fue tratada con tanta reverencia como la que he reservado a esta reliquia
desde el momento en que llegó a mi poder. Aquí se la entrego a usted, y le pido que la examine página por página y estudie su contenido. Se sirvió uno de sus cigarros y se recostó en su sillón mientras me observaba con sus ojos agresivamente críticos para tomar nota del efecto que este documento iba a producirme. Yo había abierto el volumen con la expectativa de quien va a hallar alguna revelación, pero cuya naturaleza no puede imaginar. No obstante, la primera página era decepcionante, pues solo contenía el retrato de un hombre muy gordo con una chaqueta verde claro y el epígrafe Jimmy Colbert en el vapor correo. Seguían algunas páginas llenas de pequeños esbozos de indios y sus costumbres. Luego apareció el dibujo de un eclesiástico simpático y corpulento, con sombrero de teja, sentado frente a un europeo muy delgado. La inscripción rezaba: Almuerzo con Fra Cristófero en Rosario. Estudios de mujeres y niños ocupaban varias páginas más, hasta que de pronto comenzaba una serie ininterrumpida de dibujos de animales con explicaciones como estas: manatí en un banco de arena, tortugas y sus huevos, agutí negro bajo una palmera mirití. Este último exhibía un animal parecido a un cerdo. Venía por último una doble página con estudios de saurios muy desagradables, de largos hocicos. No saqué nada en limpio de todo aquello y así se lo dije al profesor. Seguramente son cocodrilos, ¿no? Caimanes, caimanes. En América del Sur no hay nada parecido a un auténtico cocodrilo. La diferencia que hay entre unos y otros... Quise decir que no veo aquí nada fuera de lo común, nada que justifique lo que usted ha dicho. Él se sonrió serenamente. Pruebe con la página siguiente, dijo. Seguí sin poder satisfacerlo. Era un paisaje a toda página, coloreado toscamente, el tipo de bocetos que los pintores de paisajes naturales suelen hacer como guía para una futura obra más elaborada. En primer plano se veía una suave vegetación de color verde pálido, que ascendía en pendiente y terminaba en una línea de riscos de un color rojo oscuro, curiosamente plegados con rebordes en forma de costillas, que me hicieron recordar algunas formaciones basálticas que había visto. Se extendían como un muro ininterrumpido por todo el fondo del paisaje. En un punto se elevaba una roca piramidal aislada, coronada por un árbol corpulento, y que parecía estar separada del risco principal por una hendidura. Detrás de todo, un cielo azul tropical. Una delgada línea verde de vegetación ornaba la cumbre del rojizo risco. En la página siguiente había otra acuarela del mismo lugar, pero tomada desde una posición mucho más cercana, lo cual permitía ver los detalles con toda claridad. ¿Y bien?, me preguntó. Sin duda es una curiosa formación, dije, pero no sé lo suficiente de geología como para decir que es algo extraordinario. Extraordinario, repitió. Es única, es increíble. Nadie en el mundo soñó jamás con semejante posibilidad. Pase ahora a la página siguiente. Volví la página y lancé una exclamación de sorpresa. Era el retrato a toda página de la más extraordinaria criatura que había visto en mi vida. Era el sueño descabellado de un fumador de opio, o bien la visión de un delirio. La cabeza se asemejaba a la de un ave. El cuerpo correspondía a un lagarto hinchado. La cola, que arrastraba tras él, estaba provista de pinchos vueltos hacia arriba, y la curvada espalda estaba coronada por una alta franja parecida a una sierra, que lucía como una docena de barbas de gallo puestas una tras otra. Frente a este animal estaba un absurdo maniquí, o un enano de forma humana, que lo miraba fijamente. Bien, ¿qué opina usted de eso?, exclamó el profesor, restregándose las manos con aire de triunfo. Es monstruoso, grotesco. ¿Pero por qué dibujó un animal semejante? La ginebra de mala ley, me imagino. Oh, ¿esa es la mejor explicación que se le ocurre? Bien, ¿y cuál es la suya, señor? La más evidente, o sea, que ese animal existe. Es un dibujo copiado del natural. Estuve a punto de reírme, pero me hizo desistir la visión de nosotros dos rodando por el pasillo convertidos en otra rueda catalina. Por eso dije, como cuando uno alienta a un imbécil: sin duda, sin duda. Confieso, sin embargo, añadí, que me deja perplejo esta menuda figura humana.
Si fuese el retrato de un indio, podríamos sentar la evidencia de que existe en América alguna raza de pigmeos, pero aparenta ser un europeo con un sombrero para el sol. El profesor resopló como un búfalo irritado. De verdad que usted supera todos los límites, dijo. Amplía mi perspectiva de lo posible. Paresia cerebral, inercia mental, maravilloso. Este hombre era demasiado absurdo para que yo me enojase. En realidad era un despilfarro de energía, pues si uno se enojaba con él, tendría que estarlo todo el tiempo. Me contenté con una sonrisa de hastío mientras decía: «Es que me pareció que el hombre era muy pequeño». Mire aquí, exclamó inclinándose hacia adelante y apuntando hacia el dibujo con uno de sus dedos, que parecía una gran salchicha peluda. Fíjese en esta planta que está detrás del animal. Supongo que usted creyó que era diente de león o una col de Bruselas, ¿eh? Pues bien, es una palmera de las llamadas taguas, que crecen hasta los 50 o 60 pies de altura. ¿No se da cuenta de que el hombre ha sido colocado allí con un propósito determinado? En la realidad no hubiese podido estar frente a una bestia semejante y vivir para dibujarlo. Se dibujó a sí mismo para dar una escala de alturas. Supongamos que él medía más de 5 pies. El árbol es 10 veces mayor, o sea, lo que cabía esperar. «¡Santo cielo!», exclamé. «Entonces usted opina que la bestia era...». Vaya, una bestia semejante apenas podría cobijarse en la estación de Charing Cross. Exageraciones aparte, es cierto que se trata de un ejemplar bien desarrollado, dijo el profesor complacido. «Pero», exclamé, «supongo que toda la experiencia acumulada por la raza humana no puede dejarse de lado por un solo dibujo». Había seguido dando vuelta a las hojas, comprobando que el libro no contenía nada más. Un solo dibujo, hecho por un artista americano vagabundo, que quizá lo trazó bajo los efectos del hachís o en el delirio de la fiebre, o simplemente para gratificar su imaginación inclinada a lo monstruoso. Usted, como hombre de ciencia, no puede defender semejante posición. Por toda respuesta, el profesor escogió un libro de un anaquel. «Esta es una excelente monografía escrita por mi docto amigo Ray Lankester», dijo. «Aquí tiene una ilustración que va a interesarle. Ah, sí, aquí está. El epígrafe dice: probable aspecto que tendría en vida el estegosaurio, dinosaurio del Jurásico. Una pata posterior, sola, es el doble de alta que un hombre de buena estatura. Y bien, ¿qué deduce usted de esto?». Me alcanzó el libro abierto. Me sobresalté al ver el grabado. En aquella reconstrucción de un animal que perteneció a un mundo ya muerto, había sin duda un grandísimo parecido con el dibujo del desconocido artista. «Es notable, por cierto», observé. «Pero no quiere admitirlo como algo concluyente, ¿verdad? Puede ser, desde luego, una coincidencia. O quizá este norteamericano había visto un dibujo de esta clase, quedándosele grabado en la memoria. Es posible que un hombre atacado de delirio tuviese esas visiones». «Muy bien», contestó el profesor indulgentemente. «Dejémoslo así. Ahora le ruego que observe este hueso». Me alargó el hueso que ya había descrito al enumerar las posesiones del muerto. Tenía alrededor de 6 pulgadas de largo, era más grueso que mi pulgar y mostraba algunos restos de cartílago seco en uno de sus extremos. «¿A cuál de los animales conocidos pertenece este hueso?», preguntó el profesor. Lo examiné con cuidado, tratando de evocar algunos conocimientos que tenía semi-olvidados. «Podría ser una clavícula humana muy gruesa», dije. Mi compañero movió su mano en un gesto de desdeñosa desaprobación. «La clavícula es un hueso curvo. Este es recto. Hay unas estrías en su superficie que demuestran que ahí hacía juego un poderoso tendón, lo cual no podría ser si se tratase de una clavícula». «Pues entonces debo confesar que no sé de qué se trata». «No tiene usted por qué avergonzarse de exhibir su ignorancia, pues ni todo el personal de South Kensington, presumo, sería capaz de darle nombre». Sacó entonces del interior de una cajita de píldoras un huesecillo del tamaño de un guisante. «Por lo que soy capaz de juzgar, este hueso humano es análogo al que usted tiene ahora en su mano. Esto le dará una idea aproximada del volumen del animal.
por los restos de cartílago que tiene, observará que este no es un ejemplar fósil, sino reciente. ¿Qué me dice de esto? Que seguramente en un elefante dio un respingo, como si sufriese un dolor repentino. No, no hable de elefantes en Sudamérica. Aún en estos días de escuelas de internos. Bueno, le interrumpí. O de cualquier otro animal grande que haya en Sudamérica, un tapir, por ejemplo. Puede usted dar por seguro, joven, que conozco los rudimentos de mi oficio. Este hueso no puede pertenecer ni a un tapir ni a ningún otro animal conocido por la zoología. Pertenece a un animal muy grande, muy fuerte y, según toda analogía, muy feroz, que existe ahora sobre la faz de la Tierra, pero aún no ha llegado a conocimiento de la ciencia. ¿Sigue aún sin convencerse? Por lo menos estoy profundamente interesado. Entonces su caso no es desesperado. Tengo la sensación de que algo de razón acecha en alguna parte dentro de usted. La rastrearemos pacientemente hasta que aparezca. Dejemos ahora al americano muerto y prosigamos con el relato. Como usted puede imaginar, yo no podía irme del Amazonas sin explorar más a fondo el asunto. Existían referencias acerca de la dirección desde donde había llegado el viajero muerto. Las leyendas indias podrían haberme bastado como guía, porque descubrí que los rumores sobre la existencia de una tierra extraña eran comunes entre todas las tribus ribereñas. Habrá oído hablar, sin duda, de Curupuri. ¿Jamás? Curupuri es el espíritu de los bosques, algo terrible, malévolo, que hay que evitar. Nadie puede describir su figura o su naturaleza, pero a lo largo de todo el Amazonas, su nombre es sinónimo de terror. Y bien, todas las tribus concuerdan en la dirección en que vive Curupuri. Esa dirección era la misma que traía el norteamericano. Algo terrible se escondía por aquel lado, y era de mi incumbencia averiguar qué era. ¿Y qué hizo usted?, pregunté. Toda mi impertinencia había desaparecido. Aquel hombre macizo imponía atención y respeto. Tuve que dominar la intensa renuencia de los indígenas, una renuencia que se extendía incluso a mencionar el tema. Utilizando prudentemente la persuasión y los regalos, ayudado, debo admitirlo, por algunas amenazas coercitivas, logré que 2 de ellos me sirviesen de guías. Después de muchas aventuras que no hace falta que describa y de recorrer una distancia que no mencionaré, en una dirección que me reservo, llegamos al fin a una región del país que nadie ha descrito nunca y ni siquiera ha visitado, fuera de mi infortunado predecesor. ¿Quiere tener la amabilidad de mirar esto? Me alcanzó una fotografía del tamaño de media placa. El aspecto poco satisfactorio que ofrece, dijo, se debe al hecho de que durante nuestra travesía río abajo, volcó la lancha y la caja que contenía las películas sin revelar se rompió, con desastrosos resultados. Casi todas se arruinaron por completo, una pérdida irreparable. Esta es una de las pocas que se salvó parcialmente. ¿Tendrá usted la amabilidad de aceptar esta explicación de las deficiencias y anormalidades que registran? Se ha hablado de que están falseadas. No estoy de humor para discutir ese punto. Ciertamente, la fotografía estaba muy descolorida. Un crítico malintencionado hubiese podido malinterpretar fácilmente aquella borrosa superficie. Era un paisaje de un gris apagado, y a medida que fui descifrando los detalles, comprendí que representaban una larga y enormemente elevada hilera de riscos que, vista a la distancia, parecía exactamente igual a una inmensa catarata. En primer plano, se divisaba una llanura en pendiente cubierta de árboles. Creo que es el mismo sitio que se veía en la pintura del álbum, dije. Es el mismo sitio, contestó el profesor. Hallé rastros del campamento del americano, y ahora mire esta. Era una vista del mismo escenario, pero tomada desde más cerca. Aunque la fotografía era sumamente defectuosa, pude distinguir claramente el aislado pináculo rocoso coronado por un árbol y que se destacaba del risco. No me queda la menor duda, dije. Vaya, algo hemos ganado, contestó el profesor. Progresamos, ¿verdad? Y ahora haga el favor de mirar en la cima de ese pináculo rocoso. ¿No observa algo allí? Un árbol enorme. ¿Y encima del árbol? Un pájaro muy grande,
dije. Me alcanzó una lente. Sí, dije mirando a través de la lupa. Un gran pájaro está posado sobre el árbol. Parece que tiene un pico de tamaño considerable. Diría que es un pelícano. No puedo felicitarlo por su alcance visual, dijo el profesor. No es un pelícano, ni se trata de un pájaro en realidad. Quizá le interese saber que logré matar de un tiro a ese curioso ejemplar. Esta fue la única prueba absoluta de mis experiencias que pude traer conmigo. ¿Entonces lo tiene usted? Por fin teníamos una corroboración tangible. Lo tenía. Por desgracia se perdió junto a tantas otras cosas en el mismo accidente de la lancha que arruinó mis fotografías. Intenté aferrarlo cuando desaparecía entre los remolinos de los rápidos y parte del ala se me quedó en la mano. Cuando me sacaron a la orilla estaba yo inconsciente, pero el pobre vestigio de mi soberbio ejemplar estaba aún intacto. Aquí lo tiene, ante usted. Hizo aparecer de un cajón algo que me pareció que era la parte superior del ala de un gran murciélago. Era un hueso curvo, de 2 pies de largo, con un velo membranoso debajo. Un murciélago monstruosamente grande, sugerí. Nada de eso, dijo el profesor severamente. Al vivir en una atmósfera educada y científica, no podía concebir que los principios elementales de la zoología fueran tan poco conocidos. ¿Es posible que usted ignore este hecho tan elemental en anatomía comparada, o sea, que el ala de un pájaro es en realidad el equivalente del antebrazo, en tanto que el ala de un murciélago consiste en 3 dedos alargados unidos entre sí por medio de membranas? Ahora bien, en este caso el hueso no es un antebrazo, ciertamente, y usted puede observar por sí mismo que esta es una membrana única que cuelga de un único hueso. Por consiguiente, no puede pertenecer a un murciélago. Pero si no es un pájaro ni un murciélago, ¿qué es? Mi parca provisión de conocimientos estaba agotada. Verdaderamente no lo sé, le respondí. El profesor abrió la obra clásica que antes me había mostrado. Aquí tiene, dijo señalando la ilustración de un extraordinario monstruo volador. Una excelente reproducción del Dimorphodon pterodáctilo, reptil volador del período Jurásico. En la página siguiente hay un diagrama del mecanismo de su ala. Tenga la amabilidad de compararlo con el ejemplar que tiene en su mano. Una oleada de asombro me invadió mientras miraba. Estaba convencido. No había escapatoria. La acumulación de pruebas era arrolladora. El dibujo, las fotografías, el relato y ahora aquel ejemplar concreto. La evidencia era total. Y lo dije tan calurosamente, porque sentía que el profesor era un hombre incomprendido. Él se recostó en su sillón con los ojos entrecerrados y una sonrisa tolerante, caldeándose en aquel súbito resplandor solar. «Esto es lo más grande que he oído jamás», dije, aunque el entusiasmo que me había invadido era más de carácter periodístico que científico. «Es colosal. Usted es un Colón de la ciencia que ha descubierto un mundo perdido. Lamento terriblemente que haya parecido que dudaba de usted. Es que todo era tan inimaginable. Pero cuando recibo una prueba sé comprenderla en lo que vale, y esta debería ser suficiente para cualquiera». El profesor ronroneaba de satisfacción. «¿Y después, señor, qué hizo usted?» «Era la estación lluviosa, señor Malone, y mis provisiones estaban exhaustas. Exploré una parte de ese inmenso farellón, pero no fui capaz de hallar una vía para escalarlo. La roca piramidal sobre la cual vi el pterodáctilo al que maté después era más accesible. Como soy algo alpinista, me las arreglé para escalar hasta la mitad del camino hacia la cumbre. Desde aquella altura podía formarme una idea más clara de la meseta que se extendía en lo alto de los riscos. Parecía muy extensa. Ni por el este ni por el oeste pude vislumbrar hasta dónde llegaba el panorama de los riscos cubiertos de verdor. Abajo se extendía una región pantanosa, llena de matorrales, abundante en serpientes, insectos y fiebres, que sirve de protección natural a este extraño país. ¿Advirtió usted alguna otra señal de vida? No, señor, ninguna. Pero durante la semana que pasamos acampados al pie del farallón, pudimos escuchar algunos ruidos muy extraños que venían de lo alto. ¿Y el animal que dibujó el norteamericano?
¿Cómo explica usted que pudiera lograrlo? Lo único que podemos suponer es que consiguió subir hasta la cima y desde allí lo vio. Esto significa, por lo tanto, que existe un camino hasta arriba. Sabemos igualmente que debe ser muy dificultoso, pues de otro modo los monstruos habrían bajado e invadido los territorios circundantes. ¿Está claro? ¿No es cierto? Pero, ¿cómo llegaron hasta allí? No creo que el problema sea demasiado oscuro, dijo el profesor. No puede haber más que una explicación. Como habrá usted oído decir, Sudamérica es un continente granítico. En este lugar exacto del interior debe haber ocurrido, en una época muy remota, un enorme y súbito levantamiento volcánico. Debo señalar que aquellos cerros son basálticos y por lo tanto plutónicos. Un área, quizá tan amplia como el condado de Sussex, fue alzada en bloque con todo su contenido viviente y separada del resto del continente por precipicios perpendiculares, cuya dureza desafía la erosión. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que las leyes naturales ordinarias quedaron en suspenso. Los diversos obstáculos que influyen en la lucha por la existencia en el resto del mundo quedaron allí neutralizados o alterados. Sobreviven seres que de otra manera habrían desaparecido. Observará que tanto el pterodáctilo como el estegosaurio pertenecen al período Jurásico, o sea, que datan de una era muy grande en la sucesión de la vida. Han sido conservados artificialmente en virtud de esas condiciones accidentales y peculiares. Pero sin duda la prueba que usted aporta es concluyente. No tiene más que presentarla a las autoridades competentes. Eso es lo que ingenuamente había imaginado, dijo con amargura el profesor. Solo puedo informarle que no fue así, y que me encontré en cada ocasión con la incredulidad, nacida en parte de la estupidez y en parte de los celos. No forma parte de mi carácter, señor, el adular a nadie o el tratar de demostrar un hecho cuando mi palabra ha sido puesta en duda. Tras mi primera demostración, no he condescendido a exhibir las pruebas confirmatorias que poseo. El tema se me ha hecho desagradable, y ni quiero hablar de ello. Cuando hombres como usted, que representan la estúpida curiosidad del público, han venido a perturbar mi vida privada, fui incapaz de acogerlos con una digna reserva. Admito que soy por naturaleza algo fogoso, y si me provocan, me inclino a la violencia. Me temo que usted ya lo habrá advertido. Acaricié mi ojo y permanecí silencioso. Mi esposa me ha reconvenido con frecuencia por ello, pero sigo pensando que cualquier hombre de honor sentiría lo mismo. Sin embargo, esta noche me propongo ofrecer un ejemplo máximo del dominio de la voluntad sobre las emociones. Le invito a usted a que esté presente en la exhibición. Me alcanzó una tarjeta que estaba sobre su escritorio. Allí podrá observar que el señor Percival Waldron, un naturalista con cierta reputación popular, dará una conferencia a las 8:30 en el salón del Instituto Zoológico sobre el tema El archivo de las edades. He sido especialmente invitado para estar presente en la tribuna y para promover un voto de agradecimiento al conferenciante. Al mismo tiempo, aprovecharé para lanzar, con infinito tacto y delicadeza, unas pocas observaciones que quizá despierten el interés de la concurrencia y muevan a algunos oyentes a penetrar más profundamente en la materia. Nada polémico, compréndame, sino apenas una indicación de que hay muchas más cosas debajo de la superficie. Voy a contener todos mis impulsos, y veremos si con esta actitud moderada puedo alcanzar resultados más favorables. ¿Y puedo yo asistir?, pregunté ávidamente. Claro que sí, contestó cordialmente. Su afabilidad tenía un estilo tan enormemente macizo que resultaba casi tan dominadora como su violencia. Su sonrisa benevolente era maravillosa de ver, cuando sus carrillos se henchían de pronto como dos manzanas coloradas entre sus ojos entornados y su gran barba negra. No deje de venir por nada del mundo. Será reconfortante para mí saber que tengo un aliado en la sala, por más ineficaz e ignorante que sea acerca del tema. Intuyo que la concurrencia será numerosa, porque Waldron, aunque es un perfecto charlatán, tiene un considerable arraigo popular. Y bien, señor Malone, ya le he dedicado más tiempo del que me había propuesto. El individuo no debe monopolizar lo que está dirigido a todo el mundo. Me complacerá verlo esta noche en la conferencia.
Mientras tanto, habrá comprendido que no debe publicar nada acerca del material que le he suministrado. Pero el señor McArdle, el director de noticias de mi periódico, sabe usted, querrá saber los resultados de mi gestión. Dígale lo que le parezca. Entre otras cosas, puede decirle que si me envía algún otro intruso, iré yo a visitarlo con una fusta. Pero dejo en sus manos el compromiso de que nada de esto se publique. Muy bien, entonces, hasta las 8:30 en el Instituto Zoológico. Cuando me despedía con un gesto fuera del salón, tuve una última imagen de mejillas coloradas, barba azul rizada y ojos intolerantes. Fin de la primera sección. No olvides suscribirte, darle like y compartir.